Vamos a dar inicio con la asesoría del día de hoy por respeto a la puntualidad. Como ya habíamos comentado en el encuadre, vamos a continuar trabajando de 2 en 2 de las asignaturas. Teoría económica y teoría política son las más sencillas y son las que prácticamente nos van a permitir las exposiciones que tanto estamos solicitando. Vamos a exponer en todas las asignaturas, por supuesto, pero para ir comenzando con algo light, algo ligero, vamos a utilizar la asignatura de teoría económica y en su momento teoría política. ¿De acuerdo? Prácticamente, buenas tardes. Lo que estamos anotando, lo que está ahí en el pizarrón, es el punto de partida sobre cómo todo sistema gubernamental, muy independientemente de su zona geográfica o territorial, muy independientemente de su sistema de gobierno, forzosamente tiene que tener dentro de sus elementos estructurales un orden económico. No se puede concebir, obviamente, ninguna nación, buenas tardes, ningún estado sin ninguna reserva de riqueza. No necesariamente tiene que tener la riqueza o tiene que ser su economía abundante. Sin embargo, si no se tiene como les digo, una reserva, un porcentaje, un patrimonio, económico, difícilmente se pueden sacar los objetivos que tiene toda nación. El objetivo de una nación lo vamos a ver más adelante a fondo en una asignatura que se llama Administración Pública. Todo lo que hace el gobierno, la razón de la existencia de organismos públicos centralizados, descentralizados, desconcentrados, autónomos, de sus distintas modalidades, van encaminados a un solo objetivo: el bienestar social o el bienestar común. Pero para lograrlo, obviamente se requiere que cada dependencia, cada órgano, pues trabaje desde su trinchera. Pero ninguna de esas instituciones, buenas tardes, obviamente puede funcionar, puede accionarse si no tiene dinero, si no tiene recurso económico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a raíz de estos comentarios, de estas explicaciones, se nutre el debate, la polémica sobre si es importante o no es importante el factor económico. Más allá de ponerlo en tela de juicio de cuestiones sentimentales, románticas, es muy importante y trascendente para nosotros, abogadas, abogados, que entendamos lo siguiente: el dinero es importante. Es uno de los factores más importantes que, por más que el discurso esté estructurado de una manera idealista, de una manera conformista, de una manera subjetiva, como lo quieran llamar, a fin de cuentas es necesario. Es que el dinero no importa, ya veremos más adelante. Bueno, ese más adelante requiere dinero. Ese futuro requiere de un patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Es muy importante, y con todo respeto, para no chocar con distintas formas de pensar. Yo respeto las formas de pensar, lógicamente, pero para poder comprender estos temas tenemos que comenzar a tomar la postura teórica aceptada. ¿Ok? Bueno. Antes de entrar al estudio propiamente del Estado benefactor, tenemos que conocer qué es la economía. La economía es una ciencia social, así como lo es la historia, como lo es el derecho, como lo es la psicología, la antropología, la sociología. Y su objeto de estudio es prácticamente la producción y distribución de bienes y servicios. ¿Ok? En eso se generaliza el propósito que tiene la ciencia economía. Nosotros no vamos a enfocarnos, porque no es la carrera de economía, ni es la intención, a entender qué son los bienes y servicios, pero sobre todo
cómo se canalizan los bienes y servicios por medio de un sistema económico. ¿Ok? Cómo esos bienes, esos servicios que son indispensables para los integrantes de una sociedad, que en este momento nos estamos refiriendo a la sociedad mexicana, cómo esos bienes y servicios van a llegar a sus hogares. ¿Qué se necesita para alcanzar esos bienes y esos servicios? Lógicamente sabemos que es el recurso económico, ¿verdad? Pero ¿qué se tiene que lograr o qué se tiene que hacer, mejor dicho, para adquirir ese recurso económico? Y más allá de lo que es trabajar, porque sabemos que el trabajo, aparte de una necesidad, prácticamente es una obligación para poder sacar los medios financieros y sustentar al menos la canasta básica. Eso lo entendemos por lógica, pero lo que falta comprender es cómo le va a hacer el gobierno o cómo le hace el gobierno para que el gobernado, el ciudadano, despierte esa conciencia. Muy importante, compañeros, este punto, más que lo del Estado benefactor, es la coyuntura de que el recurso no va a llegar o no va a caer del cielo. Es que la ley dice que el gobierno está obligado a otorgarme esta prestación, que el Estado está obligado a entregarme, a obsequiarme, o por el concepto que quieran manejar, dádiva, ciertos derechos o ciertas regalías, ciertas dádivas, correcto. Pero usted, al mismo tiempo, tiene que cumplir también con ciertas modalidades. Nosotros como abogados tenemos que distinguir lo que el ciudadano que no estudia derecho visualiza al momento en que le dicen lo que el gobierno está obligado hacia con nosotros. El gobierno tiene la obligación de brindarte atención médica, ¿ok? Entonces el ciudadano se va, en la mayoría de los casos, con la interpretación de que va a llegar y que toda la atención se va a canalizar o se va a dirigir a su persona, como debe ser. Sin embargo, difícilmente comprende el contexto de que es un servicio público y que así como él lo está ocupando, pues hay muchas personas que en su momento también están requiriendo ese servicio y que hay unas prioridades, unas cuestiones más urgentes que otras, por mencionar un ejemplo. En la economía, ¿qué es lo que vamos a distinguir? Bueno, ¿hasta dónde llega la obligación jurídica del gobierno para ponerme, darme acceso a este recurso y yo adquirir bienes y servicios aparte de lo que genero con el trabajo? ¿Ok? Aquí algunos de ustedes son servidores públicos, tienen mucha más experiencia que un servidor, saben de lo que hablo, pero el contribuyente, el gobernado, el ciudadano, en la mayoría de los casos, no comprende la dinámica. O sea, en palabras más entendibles, estoy esperando a que el recurso llegue a la puerta de mi casa. A que, oiga, se le ofrece algún apoyo económico para abrir un negocio. Entonces, ese tipo de mentalidad, que pues es un factor social, nosotros tenemos que dejarlo a un lado y comprender cómo funciona el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí tengan algún comentario o alguna pregunta. Bueno, los sistemas económicos que prevalecen a nivel internacional nada más son dos, compañeros. Tenemos el sistema económico capitalista y tenemos el sistema económico comunista o socialista. ¿Okay? Que se refiere al capitalismo y al socialismo. Fíjense qué importante, con todo lo que vengo comentando y lo que vamos a estar explicando, voy a poder lograr comprender, en su caso, por qué un país determinado, aunque tenga todas las facilidades o los mecanismos para hacerlo, no debe cambiar o no debe emigrar de un sistema económico
al opuesto. Si ya es socialista y tiene la oportunidad o la inquietud de convertirse o cambiarse a capitalista, ¿por qué no es factible? ¿Por qué no es viable? ¿Me explico? Aquí donde vamos a comprender ese contexto. Primeramente vamos a establecer las características del sistema económico capitalista y posteriormente el capitalista. ¿Okay? El orden que llevamos del tema es arrancando con el concepto de economía. Distribución cuyo objeto estudia la producción y distribución de bienes y servicios. ¿Okay? Pasamos a que los bienes y servicios, desde el aspecto del orden público, gubernamental, se van a regular por medio de una política o un sistema económico. Les acabo de mencionar que existen dos sistemas económicos, el socialista o comunista y el capitalista. A nosotros nos concierne sobre todo el sistema capitalista. ¿Ok? No vamos a mencionar o explicar características o situaciones, adelante, que pretendan criticar a un sistema económico, ya sea capitalista o socialista. Cada uno de estos sistemas tiene sus propias bondades, tiene sus particularidades que en su momento las hacen fuertes. Muchas veces no encajan en el contexto donde se están aplicando. Muchas veces se han intentado aplicar y los resultados no son los que se esperaban. Entonces, no tenemos que visualizar una competencia en ese sentido. Simplemente tenemos que comprender cuál es la diferencia de un sistema y otro. Punto. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es esa diferencia? El sistema capitalista tiene dos características principales. Son las características que la identifican y se resumen en propiedad privada, algunos sociólogos, el segundo elemento que estoy aquí citando, sistema fabril, lo llaman también, lo voy a poner aquí entre paréntesis, política de participación gubernamental. No sé si alguno de los presentes, cuando más o menos en el nivel medio superior, en bachillerato, cuando ya llega el momento de ir pensando a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar, a qué me voy a enfocar profesionalmente, muchos de los factores que influyen, aparte de la familia, los personales, es la posición económica y el prestigio, el estatus. Usted tiene que esforzarse para sacar el mejor promedio. ¿Y para qué quiere un buen promedio de aprovechamiento? Para que brinques sin problema al siguiente nivel, de la primaria a la secundaria, de la secundaria al bachiller, ya se los había mencionado. Pero ese ciclo que ya analizamos también se parte en otra disyuntiva. Generamos una especie de ídolos en los cuales si yo no alcanzo una meta o un empleo o una posición pública, difícilmente voy a poder sacar adelante las necesidades de la vida. Muchas veces nos venden esa idea, es que si tú no eres servidor público, si eres empleado del sector privado, vas a batallar mucho. Y eso es una vil mentira, Cada sector tiene sus bondades. Hay empresarios, hay trabajadores del sector privado que les va mucho mejor que algunos
de nosotros servidores públicos, ¿cierto o no? Depende del giro, depende de muchas circunstancias, pero no es una ley, o sea, no es una regla que se tiene que cumplir así de una manera tan drástica. Pero sí me doy a entender, no sé si pasaron por esa incertidumbre. Es que tengo que trabajar para el gobierno. Si yo llego a trabajar para el gobierno, en lo que sea, de intendencia, de secretario, de lo que sea, pero para el gobierno, si soy servidor público, es sinónimo de que ya solucioné mi vida laboral. Porque se nos ha establecido de que ya lo que viene, las prestaciones, los derechos, que muchas veces obviamente son superiores a los del sector privado, por ciertas razones, me van a garantizar ese estatus. Compañeros, hay que quitarnos esa idea también, no necesariamente. La cuestión económica de los sistemas, tanto capitalista como socialista, viene a quebrantar esa filosofía. Ahí les va. Propiedad privada y sistema Fabri. Dice el sistema capitalista, usted puede generar la riqueza que su fuerza de trabajo, que su mano de obra pueda generar a través de un proletariado. Usted tiene de dos sopas. O se hace empleado subordinado y va a tener derecho al pago de un salario. O se autoemplea y empieza a producir. ¿Estamos de acuerdo? El gobierno va a reconocerle la propiedad privada. Mientras la actividad laboral que usted ejerza sea legal, no tenemos ningún problema. Pero recuerde que tenemos que grabarla. Tiene que ser susceptible de contribución fiscal. Pague sus impuestos, pague sus contribuciones en tiempo y forma. Y si usted se hace millonario, si usted genera un negocio, si usted es uno de los mejores carpinteros, armadores de cocinetas y empieza a fabricar en masa y empieza a crecer y a contratar y abrir más fábricas, por mencionar un ejemplo, mientras vaya en el aspecto proporcional al pago de sus contribuciones, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en que usted vaya impulsando, se vaya desarrollando, vaya progresando. ¿De acuerdo? Ahí donde entra la política de participación gubernamental. El gobierno no se entromete en las ganancias del sector privado siempre y cuando cumpla con el marco fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes dirán, pero es lógico, o sea, tengo que pagar impuestos, tengo que dedicarme a una actividad lícita. ¿Cuál es la situación así en especial o por qué tanto privilegio para el reconocimiento del sistema capitalista? Por lo siguiente, el otro sistema económico, compañeros, es el socialista o comunista. Como su término lo dice, socialismo y comunismo, de comunidad, de tener algún aspecto o alguna condición en común, en igualdad de circunstancias. ¿Ok? En un sistema económico comunista o socialista, el gobierno, que es el Estado, no permite para nada la propiedad privada. Usted, por más emprendedor que sea, por más entusiasmo, por más ganas que tenga de salir adelante, de progresar y que tenga los medios, el gobierno le va a poner limitantes. El Estado controla la economía interna y los niveles de riqueza de toda la población. ¿Ok? Usted no puede tener un nivel, un estatus económico superior al autorizado en estadística por el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Si usted se aventura, porque si es posible, de una manera discreta, clandestina, en generar una riqueza, una ganancia de la actividad laboral que sea a la que se dedique y el gobierno se entera, aparte de las sanciones legales, obviamente se le va a embargar, se le va a decomisar, se le va a quitar.
Usted no puede tener más que los integrantes de su propia sociedad, que el prójimo. O todos progresamos, o todos vamos a un ritmo regular, o en el peor de los casos, vamos en un estatus deficiente. Por eso es justicia social, lucha social, todos juntos, ¿de acuerdo? Si usted quiere trascender porque no nos alivianamos, porque los demás no quieren avanzar a un ritmo más acelerado para crecer, entonces usted no encaja, no puede cohabitar en una población, en una nación que comparte esta ideología económica. ¿Estamos de acuerdo? Si usted proviene de un sistema capitalista y por alguna razón turística, recreativa, incluso desea viajar a un territorio socialista, tiene que someterse incluso a políticas externas muy marcadas y fiscalizadas. Si va a llevar, no sé, algún tipo de producto, hay una tabla, hay unos estándares que dicen el máximo de cuánta fruta puede llevar. Si usted quiere ir a Cuba, cuánto puede llevar de tal producto. Si lo arrebasa, no puede cruzarlo. ¿Sí me explico? Todo ese tipo de situaciones tienen que ver precisamente por el respeto a la imposición jurídica y política de cada uno de estos sistemas económicos. Entonces, cuando nosotros visualizamos la diferencia entre el sistema capitalista y el sistema socialista, pues empezamos a comparar cuál es el que en mi caso personal, o sea, en el caso personal de cada uno de nosotros, nos conviene. Y lógicamente a nosotros nos conviene un sistema capitalista. Más adelante vamos a explicar, sin ánimo de entrar a alguna controversia, por qué si México, por la razón que sea, no lo digo por el actual gobierno, pero por la razón que sea, llega a emigrar del sistema capitalista a un socialista, vamos literalmente a regresar a la época colonial. ¿Ok? Vamos a ver poco a poco esa situación porque es una cuestión de peligro económico, legal y social incluso, que nuestra nación vaya a cambiar al sistema socialista. Pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo más allá de los conceptos, porque van a ustedes a poder interpretar. Es que ¿qué caso tiene apoyar este sector que no genera Producto Interno Bruto? ¿Por qué no le apostamos al sector industrial? ¿Por qué por más estrategias, por más modelos económicos que han cruzado por los distintos gobiernos, no logramos ser catalogados o categorizados como país desarrollado? Si tenemos el elemento más valioso hasta ahorita, entre los 5 más apreciados en este aspecto económico, ¿por qué no estamos considerados como país desarrollado? Y tenemos que lograrlo antes de que ese recurso llamado petróleo deje de tener el valor, la plusvalía que tiene en la actualidad, y esa plusvalía la adquiera, ¿saben qué? El agua potable. ¿Para dónde vamos? ¿Ok? Bueno, compañeros, con esta introducción, ¿verdad?, del aspecto de los sistemas económicos, ya sabemos de que nosotros pertenecemos a un sistema capitalista. Entonces, como pertenecemos a un sistema capitalista que se basa en una propiedad privada y en un sistema fabril o en una política de participación gubernamental, que en este caso es la de no intervención, mientras pagues con los impuestos yo no tengo problema, ni me entrometo en tus actividades empresariales, industriales, de cualquier giro que sea. Vamos a entrar en la siguiente clase a una retroalimentación. Ahora sí, conforme vayamos explicando, ustedes van a enriquecer. Esta explicación que yo acabo de dar, compañeros, es muy pobre, es muy superficial. ¿Por qué? Porque ustedes la van a enriquecer la siguiente reunión con una exposición de no más de 5 minutos. Necesito ahí en su hojita de avance programático, por cierto, ahí les puse unas hojitas para que les llegaron un poco tarde, si gustan tomar una.
Aquí tenemos, compañeros, tenemos prácticamente dos temas. Tenemos el sistema, lo que corresponde al sistema económico, explicar qué es en sí el sistema económico, y tenemos la explicación de las características tanto del capitalismo como del socialismo. ¿Qué significa? Que tenemos dos entradas, dos oportunidades de exponer, y se los dejo a su criterio o de manera voluntaria. ¿Ok? Levante la mano quien desea voluntariamente en la próxima reunión exponer uno de estos dos temas con sus palabras. Ni siquiera le estoy indicando que va a tener que proyectarlo, va a tener que traer cartulinas, diapositivas. Yo le dejo la libertad de que nos explique el tema que elige. ¿Ok? Alguien que guste participar, es el momento. ¿Usted, compañero? Muy bien. ¿Qué tema elige exponer? Son los dos, ¿no? Tenemos que dar la oportunidad también a otro compañero. Entonces, puede escoger el sí que nos El crecimiento económico. Ok. ¿Quién desea explicar o exponer lo referente al sistema capitalista y el sistema socialista? ¿Usted, compañero? Muy bien. Y aparte, ya para cerrar, por ahí les estoy encargando una tarea. ¿Sí la visualizan? Sí. ¿Qué dice la tarea? Investigar la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Esa tarea la vamos a investigar todos, y una vez de que los compañeros hayan expuesto los temas señalados, voy a comenzar yo la explicación de la clase con esa tarea, y así nos la vamos a estar llevando. ¿De acuerdo? Para que también ustedes tengan participación. ¿Su apellido, por favor? Moreno. Compañera. Velázquez Rivera. Usted va a hacer los sistemas económicos, ¿verdad? Sí. Capitales. Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda o comentario al respecto? Entonces lo mío sería la diferencia entre crecimiento económico. No, usted nos hablaría de las generalidades de lo que es un sistema económico. Ok. ¿Ok? Y a la compañera específicamente las características del capitalismo y del socialismo o comunismo. Se me pasó, de parte del licenciado Rodríguez no pudo asistir, tuvo por ahí una incidencia. De hecho ahorita voy a ir a apoyarlo ahí. Muy bien. Bueno, compañeros, si no hay algún comentario, alguna pregunta sobre teoría económica, vamos entonces ahora sí a comenzar con lo que respecta a derecho civil y familiar. Ok. Vamos a iniciar con las temáticas de Derecho Civil 1, que como les comentaba en el encuadre, prácticamente se refiere a los temas de derecho familiar. Vamos a iniciar, compañeros, antes de los temas que vienen ahí en el avance programático, que es el tema de personas y familia y sus atributos. Vamos a comenzar con la definición de derecho civil. Recuerden que siempre que iniciemos el estudio de una rama del derecho, comenzaremos con su concepto, mismo que ya tienen desde el cuatrimestre pasado. ¿Okay? Cuando vimos la clasificación del derecho público, privado y social, pero vamos a estarlo citando de nuevo.
¿Ok? Recordemos concepto de derecho civil. Se lo voy a volver a dictar así rápidamente. CNJ, ¿recuerdan lo que es CNJ? Conjunto de normas jurídicas que regulan las situaciones o controversias derivadas del estado civil y el patrimonio de las personas. En la carrera, compañeros, todos los catedráticos nos empiezan a dar carrilla con lo que es los temas de metodología de la investigación. ¿Se acuerdan cuando llamamos metodología de la investigación? Es una asignatura que se ve en todas las carreras y se ve como marco curricular en preparatoria, porque tenemos que saber investigar. Entonces yo les puse ahorita de una manera así muy superficial que los temas que vamos a empezar a analizar en derecho civil como tarea siempre nos vamos a llevar la retroalimentación. ¿Y cuál es la retroalimentación? Estudiar el contenido del Código Civil, específicamente del tema que se vio en la asesoría. ¿Ok? No vamos a llevar, compañeros, no vamos a llevar un orden tal y cual como viene en el código. No, en ninguna universidad se sigue ese orden. Se respeta el orden para dividir los complementos de contenido nada más. Por decir, en el sistema escolarizado, personas y familias, civil 1, y civil 2 es bienes y sucesiones, civil 3 y 4 son obligaciones, civil 5 es contratos. ¿Ok? Entonces, en esa modalidad es como se dividen las ramas del derecho civil en este sentido, nivel 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros tenemos que entender que el Código Civil, al ser una legislación que abarca el derecho común, no puede llevar un orden de entendimiento didáctico. Estamos acostumbrados a que vamos a ver una materia y el libro, este es el libro que vamos a llevar, conforme van los temas del libro, es que va en un orden cronológico y se nos vende la idea que siempre se debe estudiar en esa metodología, y no. Vamos a iniciar con ciertos temas y luego cuando cambiemos de tema les voy a decir, brínquense del 122 al 439. Caray, ¿por qué? ¿Que no vamos a ver todo lo demás? Sí, pero vamos primeramente a ver el marco jurídico del siguiente tema y luego ya nos vamos a regresar. Entonces, así es como vamos a estar trabajando. Entonces, a mí nada me cuesta, de hecho sí lo estuve manejando, ponerles ahí, de este artículo a este artículo corresponde lo que es personas y familia. Lo demás ya habla del matrimonio, que aunque sea algo relativo a las personas, pues es un tema aparte, ¿sí me explico? Entonces, ¿con qué afán lo hago? No por molestar ni ponerme en mis moños, es para que usted empiece a ejercer esa práctica de investigar. Lo que estoy viendo es que en los códigos que imprimieron no viene el índice, ¿verdad? ¿O sí? Sí. No sé si al final. ¿Sí Sí, bien? el código Ok. Para que ustedes se apoyen del índice y digan, pues si ya hoy vimos lo que son personas físicas y personas morales, ¿de qué artículo a qué artículo contempla el tema de personas físicas y personas morales? ¿De acuerdo? En ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Usted ya lo trae el código? ¿Perdón? ¿Usted ya lo trae? En Chihuahua ese es el Código Civil. Sí. Ok.
vamos a iniciar, compañeros, después de la definición de derecho civil. Tema de personas y familia, que lógicamente es la parte del derecho familiar, que es parte intrínseca a la vez, vaya la redundancia, del derecho común. Derecho común y derecho civil es lo mismo, ¿eh? Cuando escuchen a un abogado, no, es que en el derecho común, no sé qué decir, ¿a qué se referirá con derecho común? Es derecho civil, ¿de acuerdo? Vamos a estar tocando palabras especiales. No olviden que yo les hice una sugerencia, espero que la tomen en cuenta, de llevar un glosario personal de las palabras, de lo que vaya yo enriqueciendo o agregando en la temática. Es con la intención de que ustedes vayan dominando. No hay palabra, no hay término, compañeros, que yo vaya a utilizar y sea ajeno a la carrera, ¿eh? No es por lucirme, sino que son los términos que se utilizan y deben conocerlos. Es que para qué tanto tecnicismo, tenemos que conocer los tecnicismos, ¿de acuerdo? Verbi gracia, es el primero, ya sabemos que es por ejemplo. Iniciamos personas y familia, según el avance programático. ¿Cuál es el punto que vamos a tocar? Origen del término. El origen. Persona. El término persona. El término persona, compañeros, surge en la época medieval. Y originalmente se designaba el vocablo personare. Personare. Y este vocablo, esta palabra, este término, era para hacer referencia a la máscara o careta que utilizaban los actores en el esplendor del teatro, cuando se empezaron a llevar a cabo obras de teatro, y es cuando destaca en la literatura clásica griega el drama y la comedia. Esto es como un acervo histórico literario. El término persona proviene del vocablo personare. ¿Y qué significa personare? Máscara o careta. Así se le designaba a la máscara o careta que utilizaban ¿quiénes? Los actores en las obras de teatro. ¿Ok? ¿En cuáles obras de teatro? En las que empezaron a vislumbrarse en la época de la literatura griega en su máximo esplendor, destacando el drama y la comedia. ¿De acuerdo? Y ya del drama va a derivar un tercer género, que es la tragedia, pero eso ya sería entrar en clase de literatura. ¿De acuerdo? Bueno, cuando los actores en una obra de teatro salían al escenario, utilizaban unas personare así grandotas. Hagan de cuenta como este cuadro. Así imaginen que está el actor y en la dimensión de la máscara era como este cuadro, unos caras. Eso era personare. Entonces los espectadores, para poder referirse específicamente a un individuo, hombre o mujer, utilizaron por costumbre el término personare, que era la máscara o careta que utilizaba el actor. Entonces, nosotros sabemos que con la evolución social se ha universalizado el término de individuo, o sea, ser humano desde el aspecto biológico. Individuo, hombre o mujer, desde el aspecto de ente social. Por costumbre se incluye al término individuo el vocablo persona, pero ya sabemos a razón o de dónde proviene el término persona. ¿Ok? De la máscara o careta que utilizaban los actores en la época medieval en las obras de teatro.
¿Vamos bien? La legislación. Recordemos que una de las fuentes del derecho es la costumbre, ¿cierto o no? De las fuentes formales. Recuerden que son legislación, costumbre, jurisprudencia, doctrina. Entonces ahí está el claro ejemplo de que la costumbre es una fuente vigente. Entonces, compañeros, ya una vez de que conocemos el origen, vamos a definir lo que es persona física y persona moral. Si no me equivoco, son los siguientes puntos, ¿verdad? Sí. Voy a ir borrando, compañeros. Conceptos de memoria para evaluación. Hay cosas que sí tenemos que memorizar, compañeros. Y hay otras cosas que nada más ocupamos comprender para poder interpretar correctamente. Concepto de persona física. Es todo sujeto susceptible de derechos y obligaciones. Ahí está la palabra susceptible. ¿A qué me refiero con el término susceptible? Que puede adquirir, que puede aspirar. ¿De acuerdo? Repito, persona física es todo sujeto susceptible de derechos y obligaciones. Y el término susceptible se refiere a que tiene la oportunidad, o que puede aspirar, o que puede alcanzar, o que puede lograr. ¿Estamos de acuerdo? También que los puede perder, ¿no? ¿Vale? También que los puede perder. En este sentido del concepto, nada más se refiere a adquirir. Ya en lo que sería una pérdida, estaremos viendo otra esfera jurídica que viene siendo elementos y incumplimiento de obligaciones. Adelantándonos un poquito, una de las consecuencias de incumplir con nuestras obligaciones es sanción, pérdida y detrimento. Repito, sanción, pérdida y detrimento. No es lo mismo, ¿eh? Ahí lo iremos viendo poco a poco. Bueno, eso es una persona física. Todos nosotros, hombre, mujer, con la cuestión de la equidad de género, la inclusión, muy importante, somos sujetos susceptibles de derechos y obligaciones. Es todo, ese es el concepto. Pero la ley, compañeros, también reconoce a una persona imaginaria, a una persona ficticia, y a esa persona ficticia, para fines legales, para fines jurídicos, la llama persona jurídico-colectiva o persona moral. Vamos a ver ahora concepto o definición de persona moral o jurídico-colectiva. Cuando ustedes escuchen algún jurisconsulto o algún maestro de derecho decir persona ficticia, se refiere a una persona moral. Cuando diga personas jurídico-colectivas, ¿a qué se refiere? A una persona moral. ¿De acuerdo? Se los tengo que decir, explicar de esa manera para que no se apantallen. No es nada de otro mundo. Ok, ¿y qué es una persona moral? Punto y seguido. Es el conjunto de dos o más individuos. Sugeridamente, compañeros, yo motivo mucho que escribamos la palabra con la arroba, es la inclusión general, ¿eh? Es el conjunto de dos o más individuos que
conforman seres colectivos. Conjunto de dos o más individuos que conforman seres colectivos. Lo siguiente, por favor, si lo pueden resaltar con mayúsculas, con rojo, como gusten. Seres colectivos con finalidades lícitas. Con finalidades lícitas. Lícito es que está pegado a derecho, que está pegado a la legalidad. Con finalidades lícitas a las que el derecho objetivo les reconoce plena aptitud con P, plena aptitud con P, de ser titulares de facultades y obligaciones. Analicen el concepto de una persona moral, conjunto de dos o más individuos. En este caso, el término individuo se refiere a ¿quién? A una persona física. ¿Estamos de acuerdo? Conjunto de dos o más personas físicas que en sí mismo su integración conforma un ser colectivo. Un ser colectivo con una finalidad legal, finalidad lícita, a las que el derecho vigente objetivo les reconoce la aptitud de ser titulares de facultades y deberes. El municipio, una escuela, un negocio, una empresa, serán personas morales. Sí. Se conforman a partir de dos o más individuos. Sí. ¿Correcto? ¿Y por qué creen ustedes que se les llame en sentido doctrinal personas ficticias? ¿Por qué? O sea, personas ficticio significa a imaginario, algo que no está apegado a la realidad. ¿Por qué? Porque una escuela no es una persona. ¿Perdón? Una escuela no es una persona ni un negocio. Pero por eso. Integran lo que viene siendo un reconocimiento subjetivo, ¿estamos de acuerdo? Pero no se refiere, como lo es con la persona física, a un individuo así como plena identidad o particularidad. Se integra por personas físicas, pero esa asociación, esa integración colectiva de las personas físicas que la conforman es lo que permite que la ley le reconozca derechos y obligaciones. Coppel no es una persona, o sea, no hay una persona, un hombre que se llame Coppel. Puede ser un apellido, pero en el sentido de razón ahorita empresarial. Sin embargo, la función, las casas matriz, las sucursales operan y están reconocidas por la ley, sus operaciones, ¿cierto o no? Eso, en sentido literal, es una persona ficticia. Por eso a las personas morales se les llama ficticias. No nos vamos a meter en la teoría de la ficción en personas morales. Nada más se los quise mencionar porque en toda carrera, en la asignatura, se toca este tema. Yo nada más se los menciona para que no sea ajeno a ustedes. Conforme el criterio directo que es persona moral. Persona física y persona moral. ¿Estamos de acuerdo? La persona física somos nosotros, individualizados. Y la persona moral se conforma y se reconoce jurídicamente a partir de dos personas físicas, cuya intención de asociarse, de unirse en común, es para una finalidad o un propósito lícito. Y cuando logran cumplir con los requisitos para tales efectos, el derecho les va a otorgar ese reconocimiento de ser titulares de derechos y obligaciones. ¿Ok? Eso es una persona moral. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Tanto la persona física como la persona moral tienen, aparte de sus derechos y sus obligaciones muy específicas,
La legislación común, es decir, el derecho civil, le reconoce ciertos atributos. Vamos a ver a continuación, como título, es el siguiente punto de atributos. Atributos de las personas físicas y las personas morales. En este tema vamos a durar como 3 clases. Ahorita mi objetivo quisiera lograr al menos explicar a conciencia los primeros 3 atributos, o al menos 2, ¿ok? Por eso les dije que aparentemente es bien poquito, pero todo lo que abarca sí es de alto contenido, sí es bastante material. Primero, vamos a explicarlo, compañeros, a manera de un cuadro comparativo. Es la manera en que yo encuentro un mayor entendimiento, pero ustedes pueden trabajarlo como gusten. Es más, si no quieren anotarlo, no hay problema, nomás escúchenme. Les comentaba, la legislación común, tanto a las personas físicas como a las personas morales, les reconoce ciertos atributos. En la persona física, estos atributos son capacidad, nombre, domicilio, patrimonio, nacionalidad, estado civil, y lo voy a incluir con mucha prudencia, porque algunos juristas todavía tocan este tema, derivado del atributo de estado civil. Todavía algunos especialistas incluyen un atributo conocido como posesión de estado. ¿Okay? Esos son los atributos exclusivos de las personas físicas. ¿Y a qué se refiere la posesión de Estado? Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Me voy a adelantar porque es el último para que se den una idea de por qué es la controversia. La posesión de Estado, así en palabras coloquiales llanas, es una argumentación donde en el matrimonio mi esposa es de mi propiedad, como si fuera un bien, un objeto, y viceversa. Tú eres mía, yo soy tuyo, pero desde una perspectiva de apropiación material, más allá de lo que sería el compromiso. ¿Sí me explico? Entonces lo vamos a explicar en su momento. A mí se me hace que eso lo inventó la mujer. ¿Mande? Pues, la verdad, es como en su momento se llamaba la dote. No sé si llegaron a escuchar lo que es la dote. ¿Qué era la dote? ¿Qué? La dote. La dote era cuando una pareja iba a contraer matrimonio, la mamá, los papás de la novia tenían que darle al novio algo de riqueza de valor. A la mujer era, ¿no? A la mujer era, ¿no? A la familia, ¿no? A la familia. A los papás del novio, sí. La novia era la que tenía que contraer. El término, Según costumbre, ok, el término dote ya es obsoleto, ¿eh? Actualmente, eso que está mencionando la compañera,
jurídicamente se conoce como capitulaciones matrimoniales. Nada más para no dejarlo así abierto. Iba el novio a la casa de la novia con sus papás a pedir la mano, ¿verdad? Se hacía ahí una merienda, la novia encerrada en su cuarto, los padres acá, ¿verdad? Y bueno, se iba a pedir la mano, según lo que he escuchado. Entonces, una vez de que se hace la formalidad, ¿qué tienes para ofrecer? O sea, está bien, o sea, amas a mi hija, pero ¿de qué van a vivir? ¿O qué tienes? ¿Qué piensas? ¿Cómo van a sacar adelante su amor? Y es donde el novio iba preparado. Señor, porque se dirigía al pater familia, aunque estuviera ahí el pater familia es el que... pues mire, ya sabe que pues yo amo a su hija, pero pues de amor no se vive. Mire, me permito mostrarle, este es el título de propiedad que tengo de una casa, de un predio. Con esto quiero iniciar, tengo ciertos ganados, tengo esto. Muy bien. Y ya que se veía que el hombre tenía algo, ahora sí, no, pues mira, nosotros, en representación de nuestra hija, apoyar, pero primero el caballero tenía que manifestarla, tenía que dar el primer paso, vaya. Entonces, eso que ponía de manifiesto para integrarlo al futuro matrimonio, tanto el novio como los padres de la novia, conformaban la dote. ¿Ok? Por costumbre. Al momento de legalizar todo inventario de bienes que se van a arrimar o se van a constituir, mejor dicho, al momento de celebrarse el matrimonio, actualmente se le llaman capitulaciones matrimoniales. Y así viene en el Código Civil, capitulaciones matrimoniales. ¿De acuerdo? Entonces, de este punto surge una tesis que posteriormente dio paso a la posesión de Estado, que en un momento dado, al ser un contrato, el matrimonio es un contrato legal, es un contrato civil, un acuerdo de voluntades para procrear hijos, tener una vida en común y mantener la unidad familiar. Esos son los tres objetivos de un matrimonio. Entonces, cuando estamos en un consentimiento mutuo, pues entonces vamos a adherir el reconocimiento tácito de la propiedad humana. Tú me perteneces. Tú no puedes hacer algo fuera del contexto que vaya a perjudicar a mi persona, si no hay consecuencias, pero bien marcadas y reconocidas. Lo vamos a ver en su momento, nomás para responderle al compañero. Vamos a iniciar con capacidad y, si me alcanza el tiempo, con el nombre. ¿Ok? ¿Saben qué, compañeros? Si gustan, voy a mencionar de una vez los atributos de las personas morales para que ya queden registrados y ya nada más explicándolos. Es prácticamente lo mismo, nada más que sí es importante separarlo, porque así lo marca la legislación. Ok, en la persona física, el primer atributo se llama capacidad, ¿de acuerdo? Aquí, en la persona moral, se va a llamar representación o apoderado. ¿Ok? ¿Ok? El término capacidad se incluye tanto en persona física como en persona moral. ¿De acuerdo? Pero, por costumbre, en la persona moral, para no repetir capacidad, que viene siendo lo mismo, designamos el término, para hacerlo más entendible, representación o apoderado. ¿Ok? Ya que expliquemos en qué consiste la capacidad, vamos a comprender mejor. En la persona física, el atributo se le llama nombre. En la persona moral se le va a denominar razón social. ¿De acuerdo? El domicilio queda igual, tanto en la persona física como en la persona moral. El atributo
queda nombrado o asignado como domicilio. Es que ahí, por ejemplo, en la persona moral, no necesariamente es el domicilio donde vive, sino donde va a estar el bien. No, se considera donde tiene la casa matriz. Por decir, si es una persona moral que tiene varias sucursales, ¿cuál va a ser el domicilio oficial? Donde se encuentre la casa matriz. Vamos a explicar también que hay distintos tipos de domicilios. ¿Ok? Bueno, en cuestión de el atributo patrimonio, que así se le designa en persona física, en la persona moral, el patrimonio se le va a designar capital social. ¿De acuerdo? El atributo nacionalidad de la persona física queda igual también en la persona moral. Y aquí les quiero hacer una pregunta, compañeros. En la persona física, el atributo es estado civil. ¿Cómo creen ustedes que este atributo se le designe en una persona moral? Sabemos que es el estado civil, ¿verdad? Se lo voy a explicar, pero tenemos una noción, ¿verdad? El vínculo jurídico. Puede ser sociedad anónima, crédito bancario. Eso sería el RL, tipo de sociedad, pero estado civil Lucrativo, ¿no? no aplica en la persona moral. Ahora. ¿Ok? Es el único atributo en el cual no aplica la persona moral. No se va a casar Coppel con Electra, ¿verdad? Podrán hacer un vínculo, una unión, pero no un matrimonio. ¿Sí me explico? Entonces, como estado civil, no aplica en la persona ficticia, en la persona moral. ¿Qué cobran? En mercantil vamos a ver todos esos comentarios que están haciendo de cómo se ejecutan y cómo evadirlos y cómo tumbarlos. Pues es que, por ejemplo, hay distribuidoras de vales que es la misma empresa, no le cambian el nombre. Sí, pero no están en casa, o sea, no es un matrimonio, no es un... Sí, no, pero por ejemplo, más o menos es algo. Eso igual. sería una sociedad, sería una asociación, muy distinto, pero como estado civil no aplica porque es una persona ficticia. El estado civil se refiere nada más a dos situaciones, nada más existen dos estados civiles, adelanto, o eres soltero, o eres casado. Oiga, pero que divorciado, que viudo, viuda, son consecuencias que derivan de los dos estados civiles. ¿Ok? De ser soltero, puedo llegar a ser casado, pero de estar casado, si cometo un error, puedo tener los efectos jurídicos, una consecuencia de un divorcio, pero es la consecuencia que va a derivar del estado de estar casado. Si estoy casado y fallece mi cónyuge, no cónyuge, yo paso a viudo, pero no es un nuevo estado, sino que es la consecuencia de que el fallecimiento de mi esposa, al estar yo casado, se me va a designar, pero no es otro estado civil. O eres soltero o eres casado, nada más son dos estados civiles. Pero si lo ponen así, ¿verdad? Sí, obviamente, pero no es así reconocidos como tal. Es nada más para poder designar. ¿Sabían ustedes? Y a veces nosotros, fíjense cómo son los fines recaudatorios, discúlpenme. No existen las actas de divorcio, ¿Qué? No existen. Yo voy por el acta de divorcio y va usted y ahí al cajero y ahí las actas de defunción y actas de divorcio, y sí aparece ahí que el acta de divorcio es nada más la situación en donde se canceló el acta matrimonial y en su acta de nacimiento se le hizo la anotación respectiva de que usted disolvió el vínculo matrimonial, o sea, contrajo matrimonio en tal fecha con tal persona y en tal fecha disolvieron el vínculo matrimonial. O sea, ¿se la inventaron? ¿Vale? Se la inventaron. O sea, a lo que voy es de que Sí se genera Para una- cobrar. se genera, pero jurídicamente, o sea, No tiene- esa, No tiene validez. no, sí tiene validez. A lo que voy es de que no es necesario. Cuando usted ya tiene una sentencia donde se disolvió el vínculo matrimonial, ya está, o sea, ya lo que se tiene que hacer nada más es llevar esa sentencia, una copia certificada al oficial de registro civil para efectos de que cancele el acta de matrimonio y expida una constancia de la disolución o del divorcio
y esa anotación, esa inscripción se genere en las actas de nacimiento de ambas partes. Así es. ¿Sí? Porque eso es un historial. Si usted se casa, se divorcia, todo, ahí abajo de cada acta vienen anotaciones. Yo he visto actas que se les agrega, se les adjunta una hoja porque pues llevan Lleva su... varios matrimonios. ¿Sí me entienden? Todo eso se va juntando, pero bueno. A ver, se fijan, o sea, ¿qué tiene que nos vayamos un poquito adelantando, pero para que no haya ese tipo de cuestiones? ¿Dónde radica el fin recaudatorio? Ya se inscribió el divorcio. Vamos a ver que el registro civil lleva 7 libros. Entonces ya está inscrito lo que corresponde a las disoluciones de divorcio. Pero voy a solicitar en la vida común, para ciertos trámites o para ciertas certificaciones, para ciertos reconocimientos, pues que se pida de pasar una constancia ahí que no va contra la ley, porque es nada más como sacar una copia de una copia, pero genera un ingreso. Es lo que está diciendo, oye, que cada anotación de matrimonio cobran. Exactamente. Entonces, yo nada más para que vayamos también contemplando el aspecto recaudatorio, ¿eh? Y usted dirá, ¿por crítica? No, tenemos que tenerlo presente porque en base a la actualización de los aspectos recaudatorios, del pago de impuestos por actos jurídicos, etcétera, tenemos que establecer nuestros honorarios. ¿Cuánto voy a cobrar? En ninguna universidad les van a enseñar a cobrar, ¿eh? Aquí tampoco, pero por eso tienen que ir ustedes ir diseñando su propia perspectiva. Bueno, compañeros, vamos a iniciar con la explicación de los atributos de la persona física. ¿Ok? ¿La posesión de Estado no hay en la moral? ¿Mande? ¿La posesión no hay en la moral? No, porque es un derivado del Estado civil y ya que se los explique van a comprender porque no pueden vincular una relación de matrimonio, ni siquiera de concubinato. No es lo mismo que una sociedad. ¿Ok? Anteriormente, compañeros, la explicación era que les decía características de capacidad física y no persona moral, pero se me rebrujan, entonces he decidido primero terminar con los de la persona física y luego ya los de la persona moral. Capacidad. ¿Puedo borrar? ¿Qué vamos a entender? Lato sensu. ¿Se acuerdan del término lato sensu? Hasta hay un despacho ahí enfrente de Banamés de Gómez Morín, no sé si lo han visto. Despacho jurídico, lato sensu. Que es sentido amplio, sentido genérico. Y estricto sensu, sentido estricto o particular. Muy bien. El concepto lato sensu, o sea, el sentido genérico, general, de capacidad, es la aptitud en este caso de la persona física, porque estamos analizando los atributos de la persona física. Vamos a entender por capacidad la aptitud de la persona física para ser susceptible de la titularidad y diagonal o reconocimiento de derechos y obligaciones. Oiga, ¿nos está repitiendo el concepto de persona física? No, fíjense muy bien. Aptitud de la persona física para ser susceptible de la titularidad, reconocimiento de derechos y obligaciones. Compañeros, mucha atención en lo que voy a explicar a continuación. ¿Qué tiene si llego nada más hasta aquí para no abusar de su tiempo? Pero por favor que quede muy claro. De esta explicación va a depender la práctica procesal
cuando nosotros llevemos a cabo litigios, controversias, tanto de personas inimputables, de mayores, menores de edad, interdictos o malamente llamados discapacitados, pero tenemos que conocer la diferencia genérica y adecuarla a un caso concreto. ¿Qué son interdictos? Una persona interdicta o sujeta a un estado de interdicción es de que natural y legalmente está reconocida por autoridad competente médica y judicial, que no está en la capacidad o en la condición de valerse por sí mismo, por una enfermedad, por una cuestión patológica, una cuestión psiquiatra o de cualquier naturaleza. ¿De acuerdo? Bueno, la capacidad, compañeros, de acuerdo a nuestra legislación civil, se divide o se clasifica en capacidad de goce y en capacidad de ejercicio. Otras personas han insistido y el legislador pues dijo ya para que no haya problema, al cabo no altera la cuestión jurídica, insisten en que expliquemos en la clase de Derecho Civil que también en la capacidad existe la capacidad especial. Vamos a respetar a esas personas, ¿verdad? Yo lo veo innecesario, pero bueno, ahí está. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Si es la aptitud que yo como persona física tengo para adquirir ese reconocimiento de la titularidad de derechos y obligaciones, llega una etapa en la que solamente soy titular de derechos y obligaciones, no los puedo ejercer. Para empezar, compañeros, ¿a partir de qué momento una persona tiene derechos? Ustedes díganme. Desde que nace. No, Desde que nace. Pues que nacemos con derechos naturales, pero a los 18 ya tenemos otros tipos de derechos y obligaciones. no, pero desde el vientre, ¿no? Porque tienes derecho a... Exactamente. Tenemos, no sé si se los había mencionado anteriormente, la teoría del nasciturus. ¿Ok? Si gustan investigar, va de tarea la teoría del nasciturus. La teoría del nasciturus está reconocida a nivel internacional y nuestra legislación civil la ha adoptado. ¿Qué dice esta teoría? Que desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, que se genera el producto de una gestación, desde ese momento biológico, por llamarlo de esa manera, a ese producto, la ley ya le reconoce cierta capacidad de goce para ser titular de derechos muy específicos, que en este caso nada más serían herencias, donaciones y legados. ¿Ok? Pero ya la ley le reconoce aptitud de ser titular de herencia, donaciones y legados. Apenas se está formando, apenas se da el producto, pero ya jurídicamente tiene garantizados por ley esos tres derechos. Y todavía no nace. ¿De acuerdo? Entonces no es nada más por nacimiento, o sea, es desde lo que es la gestación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nacemos, compañeros, y hay situaciones que tenemos que confrontar en la vida social de una manera muy respetuosa, muy imparcial, muy objetiva, y es donde entra, cuando se explica este tema, la susceptibilidad. Lastimamos muchas veces cuestiones personales, en mi caso muy personal, de Armando Rubio, a mí se me hace nudo en la garganta porque yo tengo un angelito, hermano, que para mí es la inocencia pura. Entonces, por eso soy de los que defiende que no son... Bueno, el caso es de que se llega a ese punto de que nosotros tenemos que ser totalmente ajenos a esos sentimientos objetivos. ¿Ok? ¿Por qué lo menciono? Todas las personas, al momento en que se lleva el producto de la gestación, si es que hay alguien que le quiera heredar o donar o establecer un legado, lo puede hacer. Pero ya cuando nace, ya es una persona. Por el simple hecho de existir, es una persona con derechos humanos. ¿Ok? Ya en la actualidad se ha hecho mucho hincapié, incluso en derecho civil, porque todavía derechos humanos es otra asignatura, de
no olvidar que los derechos humanos, su transversalidad, implica simple y sencillamente el hecho de respirar. No importa si soy la peor escoria humana, el peor de los delincuentes, lo que sea, vivo, soy un ser humano vivo, tengo derechos humanos. ¿De acuerdo? Y se tienen que respetar. Bueno, la capacidad, desde el momento en que se lleva la gestación, el nacimiento, hay una situación que se llama minoría y mayoría de edad por un lado. ¿Estamos de acuerdo? En nuestra legislación, constitucionalmente, por decreto o mandato constitucional, la mayoría de edad es a partir de los 18 años cumplidos. No que mañana cumplo 18 años y yo ya puedo empezar a hacer, no. Hasta los 18 años cumplidos. En Estados Unidos es a los 21 años. Ha habido reformas que han querido, tanto aquí en México como en el extranjero, de modificar la edad, pero actualmente es a los 18 años cumplidos. ¿Cuál es la diferencia, jurídicamente hablando, de ser una persona menor de edad, reconocida como menor de edad, y una persona reconocida como mayor de edad? Las consecuencias de los actos o acciones personales y el hecho de tomar las riendas de manera directa o individual, particular, de el ejercicio de mis derechos y el cumplimiento de mis obligaciones. Yo soy menor de edad. Desde el momento en que se llevó el producto de la gestación para herencia, donaciones y legados, no los hubo, pero ya nací, tengo derechos humanos y soy titular de derechos y obligaciones. Esa capacidad se reconoce como capacidad de goce. El hecho de ser titular, de que yo tengo derechos y obligaciones. Caso distinto a lo que es la capacidad de ejercicio. ¿Qué se entiende por la capacidad de ejercicio? La aptitud de ejercitar personalmente los derechos y las obligaciones de las cuales soy titular. ¿Sí me explico? Una cosa es tener el reconocimiento de la titularidad de mis derechos y obligaciones, pero como soy menor de edad, no aplico la capacidad de ejercicio. Mis derechos y mis obligaciones, entre mientras, están siendo representados por mis padres o tutores, quienes, en el caso de los menores de edad, ejercen sobre ellos la patria potestad. ¿Estamos de acuerdo? Exclusivamente menores de edad. Llega la mayoría de edad, a los 18 años cumplidos, en ese momento, en automático, aparte de contar con la capacidad de goce, ahora sí va a contar con la capacidad de ejercicio. Es decir, que ya personalmente, directamente, yo voy a poder hacerme cargo del ejercicio de mis derechos y mis obligaciones. Ya no van a entrar al quite mis padres, ya no van a entrar al quite mis tutores, los que ejercen la patria potestad, porque yo ya cumplí la mayoría de edad y ya soy una persona adulta y por ley yo me tengo que valer por mí mismo y hacer de manera personal, ejercer de manera personal mis derechos y obligaciones en sentido general. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Qué sucede en otro contexto? Es mayor de edad, cumple los 18 años, pero por circunstancias como las que mencionábamos ahorita, de enfermedad patológica, de cualquier naturaleza, resulta, y no porque lo diga la mayoría, sino que porque hay dictamen médico, hay dictamen de persona especialista para dichos efectos, donde se declare que aunque tenga los 18 años cumplidos, ese hombre, esa mujer, no puede, por su condición, ejercer personalmente sus derechos y obligaciones. Pero ya brincó a la mayoría de edad, ya la patria potestad de oficio desaparece. Pero entra
En el caso de ser una persona con capacidades diferentes, con dictamen, ahí entra al quite la figura del tutor, que es la tutela, que a pesar de que es una persona mayor de edad, pero no puede ejercer personalmente sus derechos y obligaciones, necesita que alguien lo haga en su representación. Ahí entra la función que vamos a ver del tutor y del curador, la tutela y la curatela. ¿Ok? Pero se los menciono desde ahorita para entender que no siempre la capacidad de ejercicio se va a poder aplicar al momento de cumplir la mayoría de edad. ¿Cuándo no se va a aplicar? ¿Cuándo va a ser la excepción? Cuando nos encontremos ante una persona que adolezca de alguna de estas circunstancias que acabo de mencionar. Anteriormente, y ustedes deben de saberlo, el Código Civil, en su soberbia, lo llamaba así, discúlpenme, el Código Civil, fue Armando Rubio, los imbéciles, idiotas, sordomudos, esto y esto, con esas palabras, ¿ok? Así los llegaron, así como en su momento inútil para la patria en la cartilla militar, a ver si una vez más bonito, más no apto para el servicio de las armas. Bueno, en su momento van cambiando la manera en que se expresan las cosas, sobre todo porque es un atentado contra los derechos humanos. Atentan contra, primeramente, la dignidad. ¿De acuerdo? Bueno. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Es muy importante que quede claro capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ser titular de derechos y obligaciones, poder ejercer personalmente esos derechos y esas obligaciones. ¿Cuándo? Cuando ya cumplí la mayoría de edad. Excepciones, cuando adolezco de una capacidad diferente. ¿Estamos de acuerdo? Otra excepción que se puede dar en un menor de edad, antes de cumplir la mayoría de edad, cuando se sujeta a una emancipación. No sé si han escuchado el término emancipación. La emancipación es cuando un menor de edad, por autorización y decreto de un juez familiar, disuelve la patria potestad, el vínculo que hay entre él y sus padres, sobre todo para efectos de administrar sus bienes. Mis padres están dilapidando mis bienes, lo están malgastando, resulta que yo recibí una herencia y como ejercen sobre mí la patria potestad, pues ellos están administrando el recurso, pero pues están haciendo una pésima administración. Yo lo acredito, tengo entre 16 y 18 años, si tengo 15 no puedo, o sea, tengo que encontrarme en ese rango. Puedo solicitar, a pesar de ser menor de edad, mi independencia, para que me entiendan, y se me declara emancipado. Quiere decir que ya voy a estar yo, de alguna manera, reconocido como si fuera mayor de edad para la capacidad de ejercicio. Ya cumplo los 18 años y pues ya por default puedo ejercer la capacidad de ejercicio. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Y por último, la capacidad especial. Dicen los tradicionalistas, hay que reconocer que en la práctica, una persona que ya tiene su capacidad de goce y su capacidad de ejercicio, no se le debe olvidar que tiene que poseer capacidad especial. ¿Qué es la capacidad especial sin tanto rollo? Es ser propietario o titular del bien, la cosa o el derecho que se está poniendo en práctica. Yo soy dueño de esta silla, yo soy el propietario de esta silla y la voy a vender, ¿ok? Como soy el propietario y tengo la mayoría de edad y no adolezco de alguna situación de capacidad diferente, entonces yo cumplo con los 3 tipos de capacidad. Soy titular de la propiedad, puedo ejercerlo directamente, puedo venderlo. Especial es mía, me pertenece. ¿Me explico? ¿Por qué no nos metemos en esos detalles? Pues es lógico que si tú quieres ejercer un derecho, tiene que referirse o aplicarse en bienes o acciones, potestades que sean propias de tu personalidad o de tu titularidad. No puedo yo tomar decisiones o ejercer acciones de terceras personas sin autorización. ¿Estamos de acuerdo? Pero les repito, tradicionalistas quieren que lo mencionemos, ahí está. Estas dos son las que me interesan, capacidad de goce y capacidad de ejercicio, son las que vienen en el código. Nada más se los menciono por si algún día en una clase, ay, ¿te explicaron la capacidad especial? No, esa es nada más ser titular del derecho o del bien
al cual yo voy a utilizar en el ejercicio de mis facultades y deberes. Punto. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. ¿Qué tiempo trae? 7, 6. Ok. Vamos a, nada más para dejar encaminado lo que es el atributo de nombre, para no quitarle mucho tiempo, pero sí avanzar al menos en concepto, definición jurídica. Y me van a tener que retirar. Sí, sí, ahí pueden reproducir el video. Sí. Ya para terminar, compañeros, nombre, definición de nombre, el siguiente atributo de la persona física. Es el conjunto de vocablos o sustantivos jurídicamente reconocidos para la individualización de una persona física. Ese vacío que sienten de repente, esa impotencia de decir que va bien rápido, pero no le quiero decir, vayan trabajándolo, díganme, oiga, va rápido, bájale, vayan trabajando ese vacío, porque cuando lleguen a los tribunales, ese vacío siempre nos va a acompañar, y entonces voy a ver yo qué traes el vacío, el cliente te voy a identificar y te voy a empezar a desplazar. ¿Sí saben a qué me refiero? A veces lo hago con toda la intención, a ver quién, pues díganme, va muy rápido. Son detallitos que me gusta trabajar desde un principio, y lo hago con la mejor de las intenciones. Bueno, nos vamos a quedar en lo que es el atributo del nombre. Ya mencionamos que es para individualizar a una persona. Vamos a analizar, compañeros, cuáles son las características o condiciones jurídicas establecidas por la legislación en cuanto al nombre. No me pueden, o sea, mis padres no pudieron en su momento ponerme el nombre que quisieran. O sea, hay ciertos impedimentos, aunque muchas veces se cometieron errores en lugares remotos, y parece que me voy a contradecir. Voy a mencionar así rápido un ejemplo. No se puede tener más de 3 sustantivos. ¿Mi nombre? Entonces, nada más de que, por decir, la directora de mi universidad se llama María del Consuelo Aurora Gurrea. María del Consuelo es un solo nombre, porque el del une a María y a Consuelo. Aurora ya sería el segundo. Pero en algunas regiones, vamos a ver de dónde derivan esos errores. Oye, es que en 1800, pues nada más iba a una carrera que un señor y a registrar, y pues mira, le pusieron así, que en la fe de bautismo, en la constancia de fe de bautismo, lo pusieron con esta letra, y aquí en el acta viene con otra letra, y que por una letrita, que por un punto, por un acento, ya no soy la persona que tengo que hacer. Esos detallitos aquí van a derivar precisamente lo que marca la ley para el nombre. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a analizar a partir de la siguiente reunión. Cada atributo lleva su tiempo, tiene su contenido, y lo tenemos que dominar, compañeros. ¿De acuerdo? Entonces no importa el tiempo que nos llevemos, pero poco a poco, pero para asimilarlo bien. ¿De acuerdo? Tarea, ahí está en su avance programático, checar el índice para analizar los artículos, el marco normativo del Código Civil del Estado de Chihuahua sobre, en este caso que vimos, persona física, persona moral, y empezamos a estudiar los atributos de la persona física. Llevamos apenas capacidad y vamos a iniciar con el nombre. Estos temas búsquenlos en el Código Civil, denle una lectura y acóplenlo con lo que yo les he explicado. ¿De acuerdo? Si hay dudas o preguntas, ahí nos vemos en la siguiente reunión. ¿De acuerdo? Y alguien, por ejemplo, yo imprimí lo que fue la... Código Civil.
lo Código civil no la constitución política, yo me equivoqué. No, es que la también Cámara de les encargué Diputados y el otro del Constitución, Gobierno del Estado. Política federal y local, El link. Código Civil del Estado de Chihuahua Les y mando Código ahorita Penal llegando del la Estado de tarde. Chihuahua también. ¿De acuerdo? así más fácil lo. Y aparte, lo que les encargué de literatura, Príncipe, si quieren adquirir el libro de Derecho Constitucional del maestro Felipe Tena Ramírez también. No, va a mandar el link. Todo es sugerido, pero las sugerencias son por algo. Sí, no, pues ya lo mandamos el internet. Bueno, compañeros, que tengan excelente tarde. ¿Derecho constitucional de quién? ¿De Felipe? ¿Vale? Felipe. ¿quién? Felipe Tena Ramírez. Ah, que le quedaste. Agárrenlo, agárrenlo aquí. Oiga, no está antes sin defensa. No sé si. Te tiene esperando todo un mes. No me ayudes, güey, no me ayudes, güey, yo solo puedo. Ah, sí, va. Me estás defendiendo. No, ya te No, lo que pasa es porque nada más me he cotizado en un lugar, pero pues ya quiero ponerle porque siento que se me va a caer. No, ya te defendí ahorita porque no estaba. Ahorita aquí te hizo uno, güey. Yo no voy con mi defensa cuando me ven el oso con mis chetos. Creo que esa la puedo pedir por internet, pero viene negra, hay que pintarle y Sí, ponerle. de hecho todas vienen negras. Nada más hay que no me dejaran sin carro, no sé qué ejemplo. No, pues la puede pintar y luego ya se la pone, ¿no? Sí, voy a pintar primero. Bueno, Te está defendiendo, bebé. Al cabo soy abogado, el dinero no es oye, problema. maestro, ¿en cuánto quedó la fascia y la coraza? No, pues era Bueno, en cuanto a mi tarea, que era definición ¿Cuánto más en de precio? economía y sistema económico. Sí. Sí.